¿Cómo están, jóvenes estudiantes? Bienvenidos una vez más a la clase virtual de la Presa Marcos. En esta ocasión estamos en el ciclo 2019-1, semana 6. Tema a estudiar circunferencia. Empezamos. Bien, lo primero que tenemos que hacer en este tema es entender la definición. ¿Ya? Dice, una circunferencia es un conjunto de puntos para el cual existe un punto que se va a llamar centro. ¿Ya? Y todos los demás puntos de esa figura van a estar a una misma distancia de ese punto llamado centro. Formalmente, aquí está la figura. C se llama circunferencia si y solo si para todo punto que está en esa figura, la distancia del punto P, en este caso a O, es un número constante R. ¿Ya? Esto va a medir R. Bien. Esa es la única propiedad, digámoslo así, que tiene la circunferencia. Y eso es suficiente para poder encontrar una serie de problemas y teoremas. Pero antes de pasar por esto, vamos a tener que definir los elementos que se van a citar con frecuencia, que están asociados a esta figura. Por ejemplo, el punto O se llama centro. Cada segmento cuyos extremos son el centro y un punto de la circunferencia se va a llamar radio, como el segmento OP. Y a este segmento OP se le da el valor de R, minúsculo. Arco. El arco es un segmento de circunferencia, una parte de una circunferencia, como por ejemplo la parte comprendida entre estos dos puntos A y B. Ahora, aquí hay un pequeño problema. Cuando se quiere denotar a un arco, se imita un poco la notación de lo que es un segmento. Ustedes colocan los extremos A y B y sobre ella esta pequeña figura. ¿Ya? Eso es la idea de cómo se denota un segmento, pero en un arco hay un problema. Cuando usted tiene una circunferencia, si yo digo el arco AB, puede ser que esté hablando de este arco o puede ser que esté hablando de este otro arco. ¿Se dan cuenta? Habría una pequeña ambigüedad. Vamos a quedar entre nos. Si no se dice nada, se supone que es el menor, esta parte pequeña. Si queremos hablar del más grande, cuando queremos hablar del más grande, vamos a colocar una letra entre estos dos extremos, una letra cualquiera, que no necesariamente esté a la mitad o en algún lugar especial. Simplemente un punto cualquiera, y si quiero hablar de este arco, voy a decir el arco de extremos A y B, pero que pasa por Q. Se denotaría así. ¿De acuerdo? Entonces aquí solo un ejemplo para que vea, si quiero hablar de este arco, específicamente diría el arco AB que pasa por el punto F. Eso es para evitar algunas ambigüedades. Sí, es que hay algunas situaciones que se pueden presentar en los problemas. Por ejemplo, tienes estas dos figuras y digo PQ. ¿Quién es el arco PQ? ¿El que está a la izquierda o el que está a la derecha? ¿Se da cuenta? Entonces, para evitar esa ambigüedad, si yo quiero hablar de este arco, le pongo S y diría el arco PQ que pasa por S. Así evitaríamos esas ambigüedades. Bien, cuerda. Una cuerda es un segmento cuyos extremos son dos puntos de una circunferencia. Como ven por ahí, el segmento AB. Ahora, noten que a esta cuerda y a este arco le corresponden los mismos extremos. De allí que se dice que a esta cuerda le corresponde este arco. O viceversa, a este arco le corresponde esta cuerda. Diámetro. Es una cuerda, como lo ve por acá, que contiene al centro de la circunferencia. En este caso, el segmento MN. Claro, hay un detalle, ¿no? De O a N es un radio, de O a M también es un radio, entonces el tamaño de MN es 2R. ¿Ya? Flecha. Una flecha es una porción de un radio comprendida entre la cuerda y el largo correspondiente, pero siempre y cuando este radio sea perpendicular a la cuerda. Flecha vendría a ser el segmento, por ejemplo, FH. Flecha o sajita. Vamos a aquí decirle flecha.
Es esta parte del radio comprendida entre el arco y la cuerda correspondiente. Ya, recta secante. Aquí corresponde a una situación. Estos son los elementos, digamos, asociados a una circunferencia, y lo que sigue por aquí ya es una relación entre la nueva figura que estamos estudiando, que es la circunferencia, con las demás figuras que hemos estudiado. Por ejemplo, entre una circunferencia y una recta. ¿Ya? ¿Qué sucede? Vamos a ver las diferentes posiciones que hay entre estas dos. Puede ser que se intersecten en dos puntos, puede ser que no, que lo hagan en un solo punto, o puede ser que no se intersecten. Son tres situaciones. De esas tres, nos interesan más que nada esta y esta otra, pero más esta de aquí, las tangentes. Una recta se llama tangente a la circunferencia cuando intersecta a ella en un solo punto. Ese punto, ese único punto en común se llama punto de tangencia. Y si lo intersecta en dos puntos se le va a llamar recta secante. ¿Ya? Puedes decir recta secante a la circunferencia o circunferencia secante a la recta, igual, es lo mismo. ¿Ya? Bien. Dadas estas definiciones, dados estos elementos asociados a una circunferencia, entonces ahora lo que tenemos que hacer es descubrir los primeros resultados que están asociados a esta figura. ¿Ya? Pero aquí te dejo una sugerencia. Va a ser, de cierta manera, común o frecuente tener un problema donde va a estar un radio. Se va a notar un radio de la circunferencia. O sea, la presencia de ese radio va a ser importante en el problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la presencia de un radio es importante, ya sea porque es dato, porque es incógnita, porque determina un dato o determina una incógnita, entonces lo mejor que puede hacer es trazar otro radio. Usted dirá, ¿y qué radio? ¿Cualquier radio? No, en el problema va a haber un punto o quizá dos puntos considerados. Usted tendrá que decidir si traza el radio hacia A o el radio hacia B, pero la idea es trazar otro radio. Por ejemplo, puedes tener acá una semicircunferencia, ¿ya? Después, esta figura es un paralelogramo, este es el centro. Te van a pedir cuánto mide este ángulo, sabiendo que este ángulo, por decir, mide 55. ¿Cuánto vale X? ¿Ya? Entonces dices, mira, como esta figura es un paralelogramo, se sabe que si este ángulo mide 55, su opuesto también. ¿Qué más? Se sabe que esto mide igual con él, esto mide igual con él. Pero eso no nos está ayudando demasiado. ¿Ya? Entonces dices, ¿qué hago ahora? Nota que ese radio, la presencia de este radio es importante porque me determina esta incógnita. ¿Cómo aprovecho la presencia de este radio? Si tengo un radio que les dije, trace otro radio. Y usted no va a estar en la incertidumbre de saber qué radio, porque el único punto que aquí está considerado es el punto B. Trazarías el radio hacia B. Ahora, recordarías que este radio mide igual con este radio y con este otro. Por lo tanto, mira, 55, este ángulo también mide 55. ¿Qué más? Esto mide 55 más X, este ángulo también mide 55 más X. ¿Qué más? Este ángulo, la suma de los ángulos es 180, 55, 55, 110. Me falta 70, este ángulo mide 70. Y como ellas dos son paralelas, porque estamos en un paralelogramo, este ángulo que mide 55 más X con esto que vale 70 son iguales. 55 más X igual a 70. X saldría 15 grados. ¿Ya está? ¿Sí? Nota que quien ayudó a resolver el problema fue el trazo de esta línea. Y esta línea lo estamos haciendo no porque somos adivinos o algo por el estilo. Es porque hay una sugerencia de por medio. Ahora veamos algunos teoremas.
básicamente, usted aquí mirará esta pizarra y dirá, profe, ¿qué es esto? Ya, solamente son dos teoremas. Este primer teorema y este otro. ¿Ya? Para este teorema lo que se pide es que este punto T sea un punto de tangencia. Y cuando usted va a unir el centro con el punto de tangencia, se va a trazar este radio, o sea, va a trazar este radio, siempre se cumple que este ángulo mide 90 grados. ¿Ya? Entonces, escribamos eso. OT es perpendicular con la recta tangente en ese punto de tangencia. ¿Ya? OT es un radio de punto de tangencia 90 grados. ¿Qué te está queriendo decir este teorema? Que por ahora, lo mejor que puedes hacer cuando tienes una recta tangente a una circunferencia es unir ese punto con el centro para aprovechar que el ángulo mide 90. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? ¿Qué pasa si ahora trazamos dos tangentes? Al trazar dos tangentes a una circunferencia a partir de un mismo punto, en cada recta se determinan dos segmentos. Estos dos segmentos son congruentes. O sea, se logra demostrar que este segmento mide igual con él. Eso lo vamos a escribir acá. AP mide igual con PB. Claro, la primera pregunta natural es, ¿y eso por qué, no? Tienes acá una circunferencia, tangente, tangente. ¿Por qué estos dos van a medir iguales? Esto es B, esto es A y esto es P. Al unir el centro con el punto de tangencia, esto mide 90 grados. Estoy usando esto. Acá hago lo mismo, centro, punto de tangencia, 90 grados. Radio R, radio R. Ahora observa, voy a trazar esta línea, serrucho, este triángulo rectángulo tiene R, serrucho, 90, R, serrucho, 90, entonces estos dos son congruentes. De la congruencia, si esto mide B, esto también va a medir B. ¿Y ya está? Ya está el teorema. Este teorema, este segundo teorema se llama teorema de las tangentes. ¿Ya? Teorema de las tangentes. Es muy útil, es uno de los más importantes de este tema. Con esto puedo demostrar una buena cantidad de teoremas como los ve acá. Estos 6 teoremas son consecuencia de este teorema. ¿Ya? Por ejemplo, la primera observación, si usted sigue con la congruencia, puede afirmar que este par de ángulos miden iguales. ¿Ya? Eso es lo que voy a resaltar en esta primera observación. Cuando unes este vértice con el centro de la circunferencia, siempre estos dos ángulos miden iguales, alfa, alfa. Ya, pero para que eso se cumpla, por favor, tenga mucho cuidado. Estos puntos tienen que ser puntos de tangencia. ¿Ya? Tú no te lo vas a inventar, el dato en el problema lo tiene que mencionar. Debe haber un dato que diga esos puntos son puntos de tangencia. ¿Qué pasa si las tangentes son perpendiculares? ¿Ya? ¿Qué pasa si estos segmentos, repito, o estas rectas tangentes, además de eso, son perpendiculares entre sí? Se cumple que si este radio mide R, el segmento AP o el segmento BP va a medir R también. ¿Por qué? Imaginariamente trazas este radio, se va a formar acá un pequeño cuadrado. Un cuadrado donde el lado del cuadrado mide R. Esto también va a medir R y también esto. ¿Está? Ahora, mire por aquí. Sabemos por este teorema de las tangentes que este segmento va a medir igual con él. ¿De acuerdo? Y si usted une los puntos de tangencia, ¿qué se estaría formando? Un triángulo isósceles. ¿Ya? Un triángulo donde usted va a poder afirmar que este ángulo mide igual con él. Si esto mide alfa y esto mide beta, alfa sería igual con beta. La pregunta es, ¿y si borro esto? ¿Qué pasa entre alfa y beta? ¿Dejarán de medir iguales? ¿Qué dice usted? No, ¿cierto? Claro, este par de ángulos siguen midiendo iguales. Este es un resultado que nos va a ayudar también en los problemas. O sea, no es necesario que las rectas tangentes, o mejor dicho, si las rectas tangentes no se intersectan, puedo tomar en cuenta este teorema. Si se intersectan, tomaría en cuenta este teorema. Ya, hasta aquí lo que hemos estado viendo en estas tres primeras observaciones
es qué se puede hacer cuando hay dos segmentos tangentes, dos rectas tangentes. Y si hay más rectas, si hay más circunferencias, ¿qué es lo que ocurre? Deben aparecer determinados teoremas. Eso es lo que va a ocurrir. Esto es lo que va a pasar. Cuando tenemos tres tangentes, aquí habría un triángulo. Triángulo ABC. Para ese triángulo, este segmento desde C hasta T, este segmento se demuestra que es el semiperímetro del triángulo. Semiperímetro del triángulo ABC. Demostrar eso no es difícil, ¿ah? Tienes una circunferencia, tangente, tangente, tangente. Esto mide X, esto mide A, esto mide B y esto mide C. El perímetro es igual a A más B más C. ¿De acuerdo? Mira lo que ocurre por acá. Esto mide X menos A. ¿Ya? Y este segmento mide igual con este otro, por el teorema de las tangentes, así que esto mide también X menos A. Esto hasta aquí mide X, así que este segmento mide X menos C. Este otro segmento también va a medir X menos C. ¿Y qué ocurre? La suma de ellos, X menos A más X menos C, aquí es igual. Eso es igual a B. Entonces aquí se consigue que 2X sería igual a B más A más C. Pero justamente esto es el perímetro, pues. El perímetro es igual a 2X. Y aquí es igual a X al semiperímetro. ¿Ya está? Ya, de la misma manera se logra demostrar aquí. Tienes un triángulo ABC y la circunferencia tangente a los tres lados. ¿Ya? Este segmento, hasta aquí, el segmento BQ, si este lado mide B, se demuestra que X es igual al semiperímetro del triángulo menos el lado B. Y si tenemos dos circunferencias, ¿ya? Este segmento y este otro. Estas rectas se llaman tangentes comunes exteriores. Tangentes comunes exteriores. ¿Qué se cumple? Que la longitud de estos segmentos, X y Y, miden iguales. X y Y son iguales. Listo. Son los primeros resultados que de alguna u otra manera nos van a ayudar. Quizás no en este tema, pero sí más adelante. Bien, cuando estudiamos este tema, ángulos en la circunferencia, lo que en realidad estamos haciendo o vamos a hacer es relacionar la circunferencia con el ángulo. Hace un rato lo que se hizo fue estudiar la circunferencia relacionada con la recta. Y hemos visto todas, bueno, no todas, pero los teoremas más importantes asociados a esto. Ahora lo que vamos a ver es qué sucede cuando relacionamos estas dos figuras. ¿Ya? Para ello vamos a ubicar adecuadamente el vértice del ángulo respecto de la circunferencia. Recordar que esta zona se llama el interior de la circunferencia y lo que está por aquí afuera se llama el exterior de la circunferencia. Si nosotros ubicamos el vértice del ángulo justo en el centro de la circunferencia, el ángulo se va a llamar central. Ahora, nuestro interés es saber qué relación hay entre la medida de este ángulo y la medida de este arco. Ahora, no es que se demuestre, sino ya hay un resultado previo que nos dice la medida de estos dos son iguales. La medida del ángulo y la medida del arco son iguales. ¿Por qué le digo hay un resultado previo? En la primera semana de clase les di un postulado que decía la medida de un ángulo es única. O sea, si aquí el ángulo mide alfa, aquí también la medida correspondiente es alfa. ¿Por qué? ¿Esto qué cosa es? Es una abertura. Y la abertura me representa a una circunferencia cuyo centro está en el vértice. Y se da cuenta, mirando a la circunferencia usted diría, esto se llama ángulo central. Y la medida de este ángulo con este arco son iguales. Solo que antes no lo decíamos en versión circunferencia, lo decíamos en versión ángulo. Esta es una abertura del ángulo, esta es otra abertura del ángulo, como son sus medidas, iguales. Solamente estamos cambiando de perspectiva nada más. Y con esto vamos a empezar a demostrar los demás teoremas. Para ello, ahora lo que se va a hacer
es ubicar el vértice del ángulo en la circunferencia. Si el vértice del ángulo se ubica en la circunferencia, pueden pasar dos cosas. Pueden pasar tres cosas. Que los lados sean secantes, que un lado sea tangente, que otro lado sea secante, o que un lado sea secante y la otra exterior. Son las tres posibilidades que hay. En cada caso, este ángulo se llama inscrito, semi-inscrito, ex-inscrito. ¿Qué buscamos? Una relación entre la medida de este ángulo y la medida de este arco. Si el ángulo mide algo, el arco mide el doble. Acá, igual, una relación entre la medida de este ángulo y la medida de este arco. Entonces, se demuestra que la medida del arco es el doble de la medida del ángulo. Ya, aquí, buscamos una relación entre la medida de este ángulo y la medida de este arco. ¿Qué sucede? Entre esos dos valores no existe ninguna relación. Ya, ahora, no porque no existe lo dejamos así nomás, no, buscamos que salir del apuro. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos el rayo opuesto por aquí. Ese rayo opuesto determina por aquí un arco que mide beta, digamos. Entonces, logra demostrar que el valor de X es la mitad de la suma de alfa y beta. ¿Ya? Que si nos detenemos un ratito nada más, eso sería lo mismo que decir el valor de X es la mitad de la medida del arco, en este caso ABC. ABC. La mitad de la medida del arco ABC. Claro, hay que demostrar al menos una de ellas, ¿ya? Les sugiero esto. Para esto vamos a necesitar una sugerencia. Miren, cuando en un problema tú vas a tener una cuerda y la medida de un arco, el mejor trazo a hacer es la otra cuerda, trazar la otra cuerda. ¿Por qué? Porque al trazar esa cuerda se está determinando por aquí un ángulo, que para la circunferencia se llama ángulo inscrito. Y la medida de ese ángulo es la mitad del arco, pues, alfa medios. En nuestro caso, usted quiere demostrar esto, dice, tengo aquí una cuerda, tengo la medida de un arco, trazaría esta cuerda. Pues. ¿Qué es lo que voy a ganar? Este ángulo mide alfa medios. Este ángulo por ángulo inscrito mide beta medios. Y esto vendría a ser la suma de los dos. Y ya está. X vendría a ser igual a alfa medios más beta medios. Eso te da este resultado. Listo. ¿Se dan cuenta? No fue difícil demostrar esto. Ahora, ¿qué sucede con el ángulo exterior? Con el ángulo interior, bueno, ¿qué es un ángulo interior? Es aquel ángulo cuyo vértice se encuentra en el interior, como lo puede ver por acá. Este es el ángulo interior. ¿Qué buscamos? Hallar una relación entre la medida de este ángulo y la medida del arco que le corresponde, que está por acá. ¿Ya? Bien. Pero entre estos dos valores, así como están las cosas, no hay ninguna relación. Ya no vaya a confundirse y decir, profe, ¿y si es el centro? Claro, no puede ser el centro, ¿no? Porque si fuera el centro se llamaría ángulo central, pues. Este punto en realidad es cualquier punto que no sea el centro. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos el rayo opuesto por aquí, el rayo opuesto por aquí, y estos dos rayos determinan por aquí otro arco. Digamos que mide beta. Entonces, se logra demostrar que el valor de X es la semisuma de esos dos valores, alfa más beta sobre 2. Listo. Demostrar esto no es difícil, hay que seguir la sugerencia que se dejó para demostrar esto. O sea, tengo una cuerda, tengo un arco, trazaría esta cuerda.
¿Ya? Ángulo exterior. Es aquel ángulo cuyo vértice se encuentra en el exterior. Ahora, los lados del ángulo puede ser que sean secantes, una tangente, la otra secante, o ambas tangentes. Bien, ¿qué sucede? Aquí se determina un arco que mide alfa y otro que mide beta. El valor de x vendría a ser igual a alfa menos beta entre 2. Esto mide alfa, esto mide beta, entonces x sería igual a alfa menos beta entre 2. Aquí alfa, aquí beta, x igual, se demuestra que es igual a alfa menos beta entre 2. Y aquí hay un caso especial, cuando estos son puntos de tangencia, estos dos valores x y beta, la suma de ellos, nos debe dar 180 grados. ¿Ya? Igual, demostrar esto es observar, ¿no? Que como aquí hay una cuerda, un arco, trazaría esta cuerda. Y con eso demuestro esto. Lo mismo ocurre aquí y lo mismo ocurre aquí. En esta última parte vamos a ver 3 teoremas. Bueno, este primer teorema me dice, cuando dos cuerdas son paralelas, las medidas de los arcos comprendidos entre esas dos cuerdas, este arco y este otro van a ser iguales. Alfa, beta, o sea, siempre y cuando AB sea paralela con CD, entonces alfa va a ser igual a beta. Y viceversa, si los arcos miden iguales, se comprueba que las cuerdas son paralelas. ¿Eso por qué? Mira, tienes aquí tus dos cuerdas paralelas, aquí está alfa y dices, para aprovechar esta cuerda y este arco, trazo esta cuerda. Esto mide alfa medios, y como son paralelas, también mide alfa medios. Si esto mide alfa medios, el arco que le corresponde mide el doble, o sea, eso vendría a medir alfa. ¿Ya está? Teorema. ¿Qué sucede si ustedes trazan en una misma cuerda, en una misma circunferencia, dos cuerdas congruentes? Ya, esta cuerda mide igual con esta otra. ¿Qué sucede con los arcos? Alfa, beta. Si AB es igual a CD, entonces alfa igual a beta. Viceversa, si las cuerdas miden iguales, si los arcos miden iguales, las cuerdas también. ¿Ya? Si es fácil demostrar esto, lo dejo tarea para ustedes. Teorema, último teorema. Cuando ustedes tienen una flecha, ¿se acuerdan la definición, no? Recta radio perpendicular a la cuerda. ¿Qué sucede? Se logra demostrar que los extremos de la flecha, FH flecha, entonces AH igual a HB. ¿Qué más? O sea, esta parte mide igual con esto. Y la medida del arco AF es igual a la medida del arco FB. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Una cuerda, radio perpendicular a la cuerda, este es el centro. Al trazar esta línea, esto es un radio, miden iguales. Esto vendría a ser un triángulo isósceles. Y en el triángulo isósceles, la altura es una mediana y también es una bisectriz, alfa. Y por ángulo central, este arco mide alfa. Igual, este arco mide alfa. Y se da cuenta, este punto medio del arco, y este otro punto medio de la cuerda. Bien, hemos terminado la parte teórica de la semana 6 de este ciclo 2019-1. Vamos a continuar con la parte de los problemas. Ya. Bien, acá, problema número 1. Dice, UL y S son puntos de tangencia, ULS punto de tangencia, el punto T también. Hay el valor de X. Dices, ¿qué sucede por acá? Para empezar, como O es centro y T es un punto de tangencia, este ángulo mide 90 grados. Vamos a indicar esto acá. T, punto de tangencia.
Es por eso que OT es perpendicular con TQ. ¿Qué más? Siguiente detalle. Estos segmentos miden iguales. Es el teorema de las tangentes. Este segmento mide igual con este otro. Lo cual hace que se pueda trabajar en ese triángulo, porque estos ángulos van a medir iguales. Claro, ¿iguales a cuánto? Vamos a decir aquí, teorema de las tangentes. Teorema de las tangentes. PL mide igual con PS. Y ahora, el otro cálculo es mental. 70, entonces este ángulo debe medir 55 y también el otro. Entonces en el triángulo LTQ, 55 grados más X me tiene que dar 90 grados. ¿Cuánto es el valor de X? 35 grados. Listo. Dice, en la figura T y S son puntos de tangencia. Hay X. ¿Ya? Hay un detalle curioso por aquí. Este par de ángulos miden iguales. ¿De acuerdo? Y se insinúa por ahí una figura como esta. La mariposa. Cuando en una mariposa este par de ángulos miden iguales, ¿qué sucede con este otro par? ¿Qué usted cree que va a ocurrir? También van a medir iguales, ¿no? Claro, también van a medir iguales, pero hay que tener la mariposa. Entonces aquí prolongaríamos y podríamos decir que este ángulo mide igual con él. Ajá, ¿se dio cuenta? Si este ángulo mide igual con él, entonces este ángulo también mide igual con él. Esto mide X. Ahora, el ángulo SLT, es un ángulo inscrito. Entonces, ¿qué sucede? La medida del arco que le corresponde, la medida del arco ST, esto es igual a 2X. Esto mide 2X. Y habíamos visto una observación, un teorema por ahí, que cuando estos dos son puntos de tangencia, entonces X más 2X nos tiene que dar 180 grados. Por lo tanto, ¿cuánto sale X? 60 grados. Listo. Se muestra la fachada de una ventana normanda compuesta por un rectángulo en la parte inferior y en la parte superior un semicírculo. En el punto P se instala una cámara de vigilancia con las condiciones de que este arco mida 30, ¿ya? Se dé el diámetro de la semicircunferencia, que es lo mismo que eso que es abajo, mide 2, y esta parte mide 4 metros. Hay la altura de la cámara respecto a la base de la ventana, respecto a la base que está aquí abajo. O sea, más o menos nos están pidiendo que calculemos algo, esto de acá. Y como pueden notar, hasta aquí es 4. Solo nos falta calcular esta parte. Para ello ubicamos al centro de la semicircunferencia. Mira que este radio va a medir 1, esto de acá también va a medir 1. Al trazar este radio, se tiene aquí un ángulo central, donde esto mide 30 grados. ¿Ya? ¿Y ahora qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre en este triángulo? OFP. ¿Qué ocurre ahí? Triángulo, rectángulo, OFP. Triángulo notable de 30 grados. Este cateto FP mide la mitad de la hipotenusa. En este caso la mitad de 1. Eso está fácil, ¿no? Esto es un medio. Entonces lo que queremos hallar, la línea PH, vendría a ser igual a un medio más todo eso que mide 4 en decimales 0,5, o sea 4,5. Listo. Aquí se pide hallar X, así simplemente. Bien, algo parecido a lo que vimos en un problema anterior. Solo que aquí, vamos a ver cómo manejamos esto. Este ángulo mide igual con este ángulo. ¿Sí?
Este ángulo mide 2x. ¿Por qué? Porque x más x me da esto, 2x. Entonces, este ángulo que ve por acá va a medir 2x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Ya. ¿Qué más? Si esto mide 2x, este ángulo tiene un nombre. O bueno, acá. Igual acá, es lo mismo. Este ángulo, mirando esta circunferencia, se llama ángulo x inscrito. Entonces, si este ángulo mide 2x, el arco que le corresponde va a ser el doble. Voy a escribirlo así, ABF, el ángulo ABF. Es un ángulo x inscrito. Es por eso que la medida del arco FBC sería el doble de eso, el doble de 2x, 4x. Y ahora note esto. Si este arco mide 4x, este es un ángulo inscrito. FDC, el ángulo FDC es un ángulo inscrito. Es por eso que la medida de ese ángulo FDC sería la mitad, o sea, sería 2x. Y mira, si esto mide 2x por par lineal, 2x más 2x nos tiene que dar 90. Entonces, x es igual a 45 grados. Ya está. Ahora, hay un detalle que debo conversar con ustedes. Mire, la semana que viene vamos a ver un tema que se llama cuadrilátero inscrito. En este cuadrilátero inscrito se cumple que este ángulo con el externo opuesto miden iguales. Eso lo voy a demostrar la semana que viene, pero si usted sabe esto, fácil. Si aquí el ángulo mide 2x, entonces este ángulo mide 2x. Y la suma de los dos, 180. Llegaríamos a lo mismo. Solo que por ahora no estamos como para hablar de esto. No, por ahora. ¿De acuerdo? La semana que viene ya podemos usar esto. Claro que en el examen eso no importa, ¿no? Usted usa el teorema que sea válido, que sea coherente y cuenta que llegue a la respuesta. Eso no es... Bien, se pide hallar x. Ahora, ¿qué sucede? Habíamos visto entre las observaciones que se habían hecho, tangente, tangente, se unen los puntos de tangencia, este par de ángulos miden iguales. Ya, o sea, este ángulo mide igual con él, mirando a la grande. Y si miras a la pequeña, igual, este ángulo mediría igual con él. O sea, aquí, opuesto por el vértice, miden iguales. Claro, no necesariamente estos dos van a medir iguales. Podemos hacer algo ahí, ¿no? Si aquí el ángulo mide alfa y aquí beta, entonces esto va a medir beta y esto va a medir alfa. El primer paso vas a decir x es igual, opuesto por el vértice, igual a alfa más beta. Pero si se fijan en el triángulo SQT, en ese triángulo, alfa más beta más este ángulo que mide 80, alfa más beta más 80 nos tiene que dar 180. ¿De cuánto sale alfa más beta? Saldría 100 grados. Por lo tanto, ¿cuánto sale x? 100 grados. Listo, se acabó. En la figura se muestra el diseño de un logotipo publicitario y que está formado por 4 circunferencias que son congruentes. Estos puntos son los centros, OSU1, OSU2. Luego dice BC igual a D. Aquí está el punto A, punto B, punto C, punto D, punto E y punto F. Bien. BC igual a D. BC, esto mide igual con él. ¿Qué más? Ya, esta igualdad. Este dato se hace así, ¿no? Se iguala a un valor que sea divisible por 2, 10 y 5 a la vez, o sea, 10K. Con eso, AD sería 5K, de A hasta D, 5K. ¿Qué más? BC mediría K, BC, esto acá va a medir K.
BC va a medir K, o sea que eso de aquí también. ¿Qué más? AB estaría midiendo 2K, AB 2K. Y como esto mide 5K, esto debe medir 2K. Muy bien. ¿Qué más? AY, la medida del arco ST. La medida del arco ST. ¿Cuánto mide este arco? ST. Bien, ¿qué sucede? El radio en la grande está midiendo 5K. Este es el diámetro. Esto mide 5K. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer esto. El radio de esta semi 5K, de esta circunferencia 5 medios de K, ya para evitar la fracción, porque es incómodo trabajar con fracciones, voy a ponerle aquí 2, el doble, 4K, acá sería 2, acá sería el doble también, 4K, acá sería 2K. Ahora es más fácil manejar esto porque el diámetro mide 5K, el diámetro mide 10K, el radio vale 5. Como aquí el radio vale 5, esto va a medir K. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Por una cuestión de congruencia, este arco mide igual con él. ¿Me cree o no me cree? Ya, no hay problema, lo voy a demostrar. Ya, voy a ubicar el centro, que está por aquí más o menos. Si ubico el centro, el radio mide 5K. Entonces, este radio mide 5K. Esto va a medir K y esta parte también va a medir K. Trazo esta línea. ¿Qué sucede? Siempre al tener dos circunferencias secantes, centro, centro, y se unen estos dos, este segmento es perpendicular a este otro. ¿Por qué? Porque al trazar esto es radio, esto es radio, esto es radio, esto es radio. ¿Qué se ha formado aquí? Un trapezoide simétrico. Y en un trapezoide simétrico las diagonales son perpendiculares. Esta en especial es bisecada por este segmento. Esto mide igual con él. Entonces, eso es lo que quiero aprovechar acá. Esto mide 90, esto mide igual con él. Entonces, ¿cómo se llama este segmento? Mirando esta circunferencia. Se llama flecha. ¿Ya? Eso vamos a escribirlo por acá. OH, no. AH. AH es una flecha. AH es una flecha. Entonces, como es una flecha, entonces la medida del arco AS es igual a la medida del arco AT. ¿Ya? Lo cual facilita las cosas porque yo hallo este arco, hallo el otro y hallo todo. Pues. Ya. Para ello, observen. El radio mide 5K. Ya. Este es un radio, mide 5K. Hasta aquí era 4, hasta aquí es 4K porque esto vale K. Como esto vale K, entonces esto va a medir 3K, ¿cierto? 3K, ¿qué más? Me falta saber cuánto mide esta parte o cuánto mide esta otra. Decimos por acá. Este radio vale 5K. Recuerda que las circunferencias son congruentes. Entonces, ¿qué está ocurriendo? 5K, 5K, este triángulo es isósceles. ¿Ya? Si es isósceles, este segmento estaría midiendo 6K, el triángulo es isósceles, este punto es punto medio, o sea, aquí 3K, acá también 3K. Es por eso que esto va a medir 2K, esta parte 2K y la otra también 2K. La otra, mira, 2K, esto mide 2K, entonces concéntrese en ese triángulo. 5K, 3K, esto va a medir 4K. 5, 3K, 4K. Entonces, este ángulo que ve aquí es conocido. Esto mide 53. ¿Ya? Hacemos esto por acá. Triángulo SHO'. SHO'.
notable de 53 medios, de 53 grados. Entonces, la medida de ese ángulo SO'H, esto es igual a 53 grados. Por ángulo central, entonces, la medida del arco AS vendría a ser también 53. Y por lo tanto, la medida del arco SAT vendría a ser el doble, ¿no? 106. Esa es la respuesta. Sí, está un poco confuso porque estos se juntan, todos estos elementos se juntan, pero manteniendo claro primero esta idea, ¿no? Estos dos miden iguales, por lo tanto esto es una flecha. Al ser una flecha, este arco mide igual con él, eso está aquí. Después, los radios miden iguales porque las circunferencias son congruentes, 5K, 5K. Desde este punto hasta este otro punto, de este centro al otro centro, en total hay 6K. Y como el triángulo es isósceles, al trazar la altura, este punto es punto medio. 3K, 3K. 3K, 5K, notable. 53 grados. Bien, acá ¿qué dice? Este es un cuadrado y en ella se inscribe una circunferencia y también se dibuja esta semicircunferencia. T es un punto de tangencia. ¿Cuánto mide el ángulo BNT? ¿Cuánto es la medida de este ángulo? Noten que el radio de la semicircunferencia y el radio de la circunferencia son iguales, R. Acá tengo el radio. ¿Por qué miden iguales? Porque cuando esto mide 90, aquí es tangente y aquí también, el radio de la circunferencia mide igual que el tamaño de esta tangente. ¿Ya? Y si trazas por acá esta línea, aquí 90 grados, aquí también, ¿eso qué vendría a ser para la circunferencia? El diámetro. Esto mide 2R, pero como esto mide R por ser radio de ella, esto también mide R, así que esto vendría a ser el centro. Ese era un detalle que teníamos que aprovechar. ¿Ya? Sí, lo teníamos que aprovechar porque justo aquí está el centro de la circunferencia. Si se une con T, sabemos que aquí esto mide 90 grados. Esto mide R. ¿Qué más? Acá igual. Se traza este radio. Este radio mide igual con él. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a buscar? Ese ángulo mide lo mismo que este ángulo. ¿Por qué? Porque estas dos líneas son paralelas. Si quiero hallar el valor de X, primero voy a hallar la medida de este ángulo. ¿Ya? ¿Cómo hallo la medida de este ángulo? Ya, ese es mi nuevo problema. Note por acá que este radio también mide R. 2 rayas, aquí 2 rayas. ¿Qué está pasando aquí? Triángulo equilátero. Por eso que aquí el ángulo va a medir 60 grados. Este ángulo va a medir 90. ¿Por qué mide 90? Que aquí pues 90 aquí, 90 aquí. ¿Qué es esto? Un pequeño cuadrado. Y como ellos dos miden iguales, esto vale alfa. Ya está. Dice acá, primer paso, triángulo LOT, triángulo LOT isósceles. En el triángulo isósceles LOT, alfa más este ángulo que en total mide 90 grados más 60 grados, esa suma nos tiene que dar 180 grados. ¿Cuánto sale alfa de acá? 15 grados. Ya está. Como esto mide alfa 15 grados, entonces este ángulo va a medir 75. Como lo habíamos dicho antes, NC es paralela con el lado AD. Entonces, si esto mide 75, X también debe medir 75. Listo. ¿Qué dice acá? La figura se tiene dos trayectorias circulares de radio 5 y 3. Una partícula gira en sentido horario en el círculo de centro A, aquí, y abandona la órbita en M, ¿ya? Siguiendo tangencialmente a ambos círculos hasta llegar al punto N. Ya está. La distancia entre los dos círculos es 2, AMN.
AYMN. La distancia entre los dos círculos es 2. ¿Qué significa? La distancia entre dos circunferencias es la longitud del menor camino para llegar de una figura a otra. ¿Cómo consigo ese menor camino? Uno los centros. Esta es la distancia entre las dos. Esto mide 2. Ya, o sea, en este caso, unimos A con B y este segmento mide 2. ¿De acuerdo? Este segmento mide 2. Este es el radio de la grande que por dato mide 5. Esto mide 5. Esto mide 3, este radio hasta aquí. Esta parte mide 2 por dato. Ahora, ¿qué sucede? Para aprovechar que este es un punto de tangencia, paso esta línea y sabemos que aquí el ángulo mide 90. Aquí el ángulo mide 90. ¿Qué más? Aquí también igual, ¿no? Este radio, aquí 90 grados. Claro, esto mide 3, esto mide 5. Para aprovechar que ellos dos son paralelas, trazaríamos esto. Listo. 90 grados. Esto mide 3. Y esta línea MN, que suerte, lo que se quiere hallar, mide igual que esto. Punto L. ¿Qué sucede en el triángulo ALB? Triángulo rectángulo ALB. Esto mide 10, esto mide 8, no es cualquier triángulo, es un triángulo notable, ¿sí? Notable de 53 grados. Es por eso que X saldría 6. Bien, este problema nos dice que A, B y C son puntos de tangencia, el arco BC mide lo que mide el arco AB, ¿ya? Digamos que este arco mida alfa, entonces esto va a medir alfa más 80 grados. ¿Cuánto mide el arco AC? Bien, a buena hora que se presenta este problema porque tengo que darles una sugerencia. Es frecuente la presencia de circunferencias tangentes, sea exteriormente o sea interiormente. Y alrededor de esto hay un montón de teoremas, pues, un montón de situaciones. Para no darles todas, porque eso no va a ser posible, te doy esa sugerencia. La mejor manera de aprovechar estos dibujos es trazando la tangente común. Trace la tangente común y eso de seguro va a ser útil en el problema. Ya, ahora otro detalle. Cuando ustedes tienen circunferencias, cuando ustedes van a tener circunferencias, dos rectas tangentes a una circunferencia, habíamos visto que este ángulo con este arco, la suma de ellos es 180. Pero también es cierto que este ángulo sumado con alfa me da 180. Así que deduce rápidamente que esto debe medir beta. En otras palabras, cuando estos son puntos de tangencia, este arco mide igual con este ángulo. Ya, mira, para aprovechar el punto de tangencia B, trazo la tangente común. ¿Ya? Para aprovechar este otro punto A, trazo esta tangente. Listo. Para aprovechar el punto C, también voy a trazar esta tangente. Listo. Claro, esa línea tangente no necesariamente va a pasar por ese punto. Puede ser que sí, puede ser que no, no sabemos. Ahora voy a aprovechar esto. Que si aquí el arco mide alfa, es porque este ángulo con él suman 180. O sea, este ángulo tiene que medir alfa. Si esto mide alfa más 80, entonces este ángulo tiene que medir alfa más 80. Estoy usando esta observación. Si aquí el arco mide X, ya, entonces este ángulo tiene que medir X. Listo, ¿y ahora qué hacemos? Se formó un triángulo por acá. Ya, ¿qué podemos hacer? Este ángulo mide 180 grados menos X, ¿no? Por par lineal. Ya, ¿qué decimos aquí en este triángulo? Triángulo, digamos, P, Q, T. ¿Qué nos conviene decir en ese triángulo?
en el triángulo PQT, a ver, ¿qué está pasando acá? Acá tenemos dos ángulos externos en este triángulo. Para aprovechar la medida de estos dos ángulos externos, voy a ir a la medida de ese tercer ángulo externo. Esto mide 180 menos alfa. ¿Y de qué me sirve? Esto me sirve para decir que la suma de los tres ángulos externos nos tiene que dar 360. O sea, sería alfa más 80 grados más x más 180 grados menos alfa igual a 360 grados. Estas alfas se cancelan, 260 pasa a restar y el valor de x sería 100 grados. Listo. Recuerda de todo esto, estas dos sugerencias sobre todo. Cuando hay circunferencias tangentes interiormente o exteriormente y no podemos aprovechar ese dato, trazamos la tangente común. ¿Ya? La figura muestra la vista lateral de una silla de ruedas, con centros en OSU1 y OSU2. Los radios de la rueda miden 35 y 15, ¿ya? Y la distancia entre los ejes de las ruedas es 52. Se refiere a esta línea, distancia entre estos dos, esto es 52. 52. ¿Ya? ¿Qué piden? Hay la distancia entre los puntos de contacto en el piso, o sea, aquí hay un punto de tangencia, aquí hay otro, ¿cuánto mide este segmento? X. Dice por aquí, el radio de la grande mide 35, así que al trazar esta línea, 90 grados, esto mide 35. Aquí igual, traza esta línea, el radio, 90 grados, esto va a medir 15, por dato. ¿Qué se ha formado aquí? Un trapecio. Para ese trapecio, esto es una altura. Les dejé una sugerencia la semana pasada. Tienes una altura, trace otra altura. Esto va a medir X, esto va a medir 15, por lo tanto lo que ve por acá, punto H, esto va a medir 20. ¿Y qué vamos a hacer para hallar X? Aparentemente aplicaríamos Pitágoras. Sí, pero ahí hay algo que usted debe notar, ¿no? Triángulo OSU1, H, OSU2. Si usted tiene un triángulo donde esto mide 5, 12, 13, ¿qué pasa si lo multiplica por 4? Sería 20 por 4, ¿cuánto es? 52. Ajá. 20, 52, mira. 20, 52. ¿Cuánto debe salir X? En este triángulo, X tiene que salir 4 por 12. O sea, debe salir 48. Muy bien. Bien, terminamos esta parte de la clase con las claves. ¿Sí? Claves de los problemas de la 11 a la 14, luego de los problemas propuestos, ¿ya? Aquí están las claves. Bien, jóvenes, hemos terminado con lo que corresponde a la semana 6 del ciclo virtual de la Presa Marcos 2019-1. Nos vemos la siguiente semana. Temas a estudiar, puntos notables y cuadriláteros inscritos e inscriptibles. Hasta entonces.